En medio de las montañas de Minas Gerais, Brasil, existe un hospital que guarda una de las historias más oscuras de América Latina. Un lugar donde la locura no estaba en los pacientes, sino en quienes decían curarlos. Este lugar se llama Hospital Colonia de Barbacena, y lo que pasó ahí parece salido de una película de terror. Pero fue real. Todo comenzó en el año 1903, cuando se fundó el hospital para tratar enfermedades mentales. Pero con el tiempo, el lugar se convirtió en algo completamente diferente. Ya no solo internaban a gente enferma, sino a cualquiera que fuera incómodo para la sociedad. Mujeres que desobedecían a sus esposos, personas sin hogar, huérfanos, alcohólicos, jóvenes rebeldes, homosexuales, incluso campesinos que simplemente eran molestos para alguien con poder. Todos acababan ahí. ¿Y sabes qué es lo más enfermo? Más del 70% de los internos no tenían ningún problema mental. En los años 60, había más de 5.000 personas encerradas en ese lugar, aunque solo tenía espacio para 1.000. Era una jaula humana. No había camas, ni comida suficiente, ni higiene. Dormían en el suelo, muchos desnudos, llenos de piojos, enfermedades y sin esperanza. Se escuchaban gritos, llantos, rezos. La gente se moría de frío, de hambre o simplemente de tristeza. Pero no era solo abandono. También había crueldad. Los doctores aplicaban electrochoques sin anestesia, los golpeaban, los sumergían en tinas con agua helada. Algunos les hacían lobotomías como si fuera un experimento. Una cosa horrible. Y cuando morían, que era seguido, los cuerpos no eran entregados a las familias. Muchos ni siquiera sabían que sus parientes estaban internados ahí. Los cadáveres eran vendidos a universidades para que los estudiantes los diseccionaran. Más de 60.000 personas murieron en ese hospital. 60.000, mano. Es una locura. Un verdadero genocidio silencioso. Durante décadas, nadie decía nada. Era más fácil ignorar. Decir están locos, así viven. Pero todo cambió en los años 80, cuando unos periodistas lograron entrar al hospital y grabaron todo. Las imágenes eran brutales. Pacientes encadenados, desnudos, en estado de shock. La gente por fin abrió los ojos. Y así, poco a poco, el hospital fue cerrando. En 1988, dejó de funcionar como psiquiátrico. Hoy, el edificio está abandonado. Pero muchos aseguran que los gritos siguen ahí. Hay quienes visitan las ruinas por curiosidad y salen espantados. Dicen que escuchan voces, que ven sombras, que sienten como si los estuvieran mirando desde las paredes. Se siente una energía, pesada, hermano. Como si las almas de los que murieron ahí no descansaran. El Hospital Colonia de Barbacena no solo fue un hospital. Fue una máquina de tortura disfrazada de medicina. Un recordatorio de lo que pasa cuando dejamos de ver a los demás como seres humanos. Y por eso su historia no debe ser olvidada. Porque el verdadero horror no son los fantasmas. El verdadero horror es el silencio. En los canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, existe una isla diferente a cualquier otra. Una isla pequeña, rodeada de árboles y de cientos de muñecas colgadas. Muñecas rotas, sucias, con ojos vacíos. Un lugar donde el viento parece hablar y el silencio pesa. Es la isla de las muñecas. La historia empieza con don Julián Santana Barrera, un hombre que decidió vivir solo en una chinampa. Buscaba tranquilidad, pero encontró algo muy distinto. Según la leyenda, un día don Julián vio el cuerpo de una niña flotando en el canal. Intentó salvarla, pero ya era tarde. Desde entonces, cosas extrañas empezaron a pasar. Don Julián decía escuchar llantos, pasos en el agua y sentir que el espíritu de la niña seguía ahí, sin descanso. Poco después, encontró una muñeca vieja flotando, justo donde murió la niña. La colgó en un árbol, como ofrenda. Pero no fue la única. Cada vez que encontraba una muñeca, la colgaba también. Y con el tiempo, la isla entera se llenó de muñecas. Algunas sin cabeza, otras con los ojos quemados, como salidas de una pesadilla. Don Julián decía que las muñecas protegían la isla o quizás calmaban al espíritu. Otros creen que trataba de alejar algo más oscuro.
Pasaron los años. Don Julián vivió rodeado de esas muñecas hasta el día de su muerte. Y lo más inquietante es que murió justo donde encontró a la niña. Desde entonces, muchos aseguran que la isla está maldita. Visitantes dicen que las muñecas mueven los ojos, susurran o incluso ríen de noche. Hay quienes sienten que algo los observa todo el tiempo. La atmósfera ahí es pesada. No es un parque, ni una atracción divertida. Es un altar silencioso lleno de preguntas. La isla de las muñecas es un lugar donde la muerte y el misterio conviven. Un rincón donde las muñecas no son solo juguetes. Son guardianas de un secreto que nadie ha podido explicar. Y si algún día visitas esa isla, escucha con atención. Tal vez una de ellas tenga algo que decirte. En lo alto de una colina rocosa, dominando la ciudad de Edimburgo, en Escocia, se alza un castillo que ha visto guerras, traiciones y muchas muertes. Un lugar donde las paredes susurran. Donde el eco no siempre regresa vacío. Donde el pasado aún respira. Estamos hablando del castillo de Edimburgo, uno de los sitios más embrujados del mundo. Su historia se remonta a más de 1000 años. Fue fortaleza, prisión, escenario de torturas. Y también, tumba de miles de almas que nunca encontraron descanso. Las leyendas locales aseguran que el castillo está lleno de espíritus. Soldados, reinas, prisioneros y hasta un tamborilero sin cabeza. Sí, un tamborilero. Cuentan que siglos atrás, un niño fue enviado a explorar los túneles secretos bajo el castillo. Llevaba un tambor, para que desde la superficie pudieran seguir su camino con el sonido. Pero de repente, el tambor se detuvo. Nunca más se supo del niño. Desde entonces, en noches de tormenta, muchos juran haber oído el redoble de un tambor que viene desde las entrañas del castillo. Y lo más escalofriante es que nunca se ha encontrado su cuerpo. Pero no es el único. Hay reportes de una dama de gris, elegante, silenciosa, que camina por los pasillos como si aún viviera ahí. Y testigos han visto figuras sombrías, puertas que se cierran solas, susurros sin origen. Incluso hay quien dice que sintió una mano helada en el hombro, mientras estaba completamente solo. El castillo también fue usado como prisión durante siglos. Ahí encerraban a criminales, enemigos de guerra, y los torturaban con métodos brutales. Algunos murieron encadenados, otros desaparecieron en celdas oscuras, donde la locura llegó antes que la muerte. Y se dice que sus almas jamás salieron. Hoy en día, el castillo de Edimburgo es un destino turístico. Pero no todos regresan tranquilos. Hay quienes abandonan la visita llorando, mareados o con heridas extrañas. Y aunque los escépticos dicen que todo es psicológico, los que han estado ahí saben que algo no está bien. En lo alto de esa colina, rodeado de niebla y silencio, el castillo de Edimburgo no solo guarda historia, guarda secretos, dolor y presencias que no quieren irse. Así que si algún día decides entrar, respira profundo y no vayas solo. Porque en ese castillo, el pasado no está muerto, solo está esperando. En medio de las frías aguas de la bahía de San Francisco hay una isla pequeña, rodeada de niebla, corrientes peligrosas y un silencio que pesa. Una isla que fue llamada La Roca, donde no se escuchaban risas, solo gritos, llantos y cadenas. Estamos hablando de Alcatraz, una de las prisiones más infames y escalofriantes de la historia. Antes de ser prisión, Alcatraz fue fuerte militar, faro y hasta campo de concentración para indígenas. Pero fue en 1934, cuando se convirtió oficialmente en penitenciaría federal, que comenzó su leyenda más oscura. Ahí encerraban a los peores criminales. Asesinos, mafiosos, traidores, locos. Gente como Al Capone, George Machine Gun Kelly y Robert Stroud, el hombre pájaro. Era una cárcel de máxima seguridad, rodeada por agua helada y corrientes letales. Supuestamente, nadie podía escapar. Pero no era solo una prisión física, era mental. Los presos vivían en celdas pequeñas, frías, sin contacto humano. El silencio era parte del castigo. Cuentan que algunos perdieron la cordura, hablando con las paredes o gritando de noche.
Otros simplemente desaparecieron dentro de sí mismos. Y no faltan los rumores de castigos brutales aplicados en las sombras. Pero eso no es todo. Se dice que Alcatraz está maldita. Trabajadores y visitantes han contado apariciones, pasos en celdas vacías, gritos que vienen del túnel D-Block, conocido como el hueco, donde ponían a los más problemáticos. Un sitio tan oscuro que ni la luz entraba. Ahí, varios prisioneros aseguraban que una figura negra los observaba desde la esquina. Y uno incluso murió de miedo, según los guardias, mientras gritaba que algo lo estaba matando. Y claro, está la historia del famoso intento de fuga de 1962. 3 hombres, Frank Morris y los hermanos Anglin, escaparon por los ductos de ventilación y desaparecieron en la noche. Nunca se encontró rastro de ellos. ¿Murieron en el agua? ¿O lograron lo imposible? Hay cartas, supuestas fotos. Pero nadie lo ha podido confirmar. Y algunos dicen que, si murieron, sus almas jamás salieron de la isla. Hoy, Alcatraz es un museo. Pero las celdas siguen ahí. El silencio, también. Los guías no lo dicen abiertamente, pero muchos no se quedan solos al anochecer. Porque aunque las rejas están abiertas, Alcatraz sigue atrapando a quienes se atreven a escuchar sus secretos. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar?